presentando su presentación que se titula Lenguaje de programación en Julia y una aplicación didáctica. Así que, Fede, todo tuyo. Bueno, antes de presentarme, lo primero que quiero decir es que es pura coincidencia que tengamos el mismo tema de diapositiva de Cristian. No hablamos en ningún momento y no hay ningún tipo de coordinación, es simplemente algo que pasó y hay que aceptarlo. Yo soy Federico Nicandro, bueno, no, todos trabajamos acá, en realidad lo que estamos hoy presentes, pero soy grado 1 en el departamento de termodinámica del INPI. Y hoy vengo a presentarles una herramienta que básicamente Mauricio Anzul y otro docente acá me arrastró la oreja para que la pruebe y terminó siendo algo que para mí tiene una buena justificación de por qué está bueno usarla, que es el lenguaje de programación Julia, y por qué puede adaptarse bien o qué tipo de aplicaciones le podemos dar y cómo la podríamos ya usar en el día a día del instituto o de proyectos que tenemos nosotros. Dale, ¿no? ¿Cómo? Con la flechita. No. ¿Para abajo? Hacer clic porque seleccionaste una. Bien, claro. No, ahí va. Bueno, lo primero que Julia es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Eso qué significa? Es que es un lenguaje de programación que está más cerca del lenguaje nuestro que el lenguaje de máquina. Pero, o sea, hay que otros lenguajes de alto nivel que de repente ustedes usaron o conocen, MATLAB, Python, ese tipo de programas. Pero tiene una particularidad que es que el código fuente está principalmente escrito en Julia. Entonces, al nivel de traducción o sea, para pasar del lenguaje de alto nivel al lenguaje de la máquina, tiene que hacer mucho menos traducción que otros lenguajes de alto nivel. Entonces las ejecuciones en Julia tienden a ser bastante más rápidas que en otros programas para hacer un lenguaje de alto nivel. O sea, después vamos a ver una gráfica comparando con esos y lenguajes que son más estáticos como C y, bueno, específicamente C, tienen tiempo de ejecución del mismo orden. Otra cosa más característica de Julia es que es un lenguaje dinámico, que de estático versus dinámico es eso de el estático. Tenés que definir qué tipo de variables son antes de declararlas y eso. En Julia es como MATLAB, Python, eso es el mismo tipo de esas cosas. Multiparadigma a nosotros no nos importa mucho porque es un tema de si es orientado a objetos o orientado a funciones, es algo que más a los programadores les importa. Pero de repente está bueno decir que nosotros generalmente trabajamos con cosas que son más orientadas a objetos. Un objeto sería como cuando yo declaro una variable, por ejemplo pongo a igual 2 y 2 es un real, bueno, a ahora es un objeto. Las características principales de Julia y lo que ellos se sacan carteles, que son un lenguaje rápido, es un lenguaje dinámico, que esas dos cosas ya las tocamos. Es un lenguaje componible, que se pueden usar paquetes, incorporar funciones de otros lados, se pueden exportar funciones, se pueden definir nuevas maneras de usar una función que ya existe con diferentes variables. Es reproducible, que significa que yo puedo instalarlo en varios sistemas operativos y hacerlo funcionar, y yo puedo, además de eso, generar entornos donde eso lo vamos a ver también, donde sin tener que hacer mucho yo ya voy a poder usar todos los paquetes que uso el que diseñó el programa y no me voy a tener que estar molestando en buscar las dependencias y eso. Es un lenguaje general que, si bien o sea, está pensado para la programación y la computación científica y hacer el tipo de aplicaciones que decimos, que es como MATLAB, o sea, lo que vemos a lo largo de toda la carrera, declarando variables y lo que sea, se puede usar, tiene herramientas y cosas para hacer cosas de computación más específicas. A nosotros nos importa poco eso en realidad. Y es open source, que eso está bueno porque es gratis y está disponible para todo el mundo, y básicamente las cosas en open source, si no le pertenecen a nadie, es como que genera comunidades que van desarrollando, y si alguien deja un proyecto, hay gente que lo puede seguir es fácil básicamente buscar cosas en Julia, y
y generar cosas en Julia que pueden usar y aprovechar, trajo otros y que otra gente use y aproveche otros. Y esto es lo que les decía, los tiempos de ejecución. Esto es una prueba de benchmarks que se llama, que son ejecuciones de funciones que no son muy, o sea, no se programan para ser específicas, sino que se programan para ser generales. Y bueno, por ejemplo, el puntito verde, bueno, el amarillo es multiplicación de matrices. ¿Se fijan? Esto está en base de C, ¿no? O sea, esta liñita acá es el tiempo que sería en C. Julia llega hasta tener algunos que son un poco más rápidos, pero todos son más o menos del orden. Y si vamos a otros lenguajes de alto nivel, como Python, R, Octave y MATLAB, están todos como que en órdenes de 10 veces más lento o 100 veces más lento. Lo componible es eso que yo les decía que o sea, en realidad lo importante acá es que Julia tiene como, está pensado, el paradigma de Julia permite hacer múltiple dispatch, que un dispatch es una manera de llamar un método a una función, ¿no? Eso es medio, capaz que es medio complicado de entender, pero cuando yo sumo vectores, por ejemplo, o sea, la función suma, imagínense, yo puedo sumar dos reales o dos vectores. Y cómo se hace esa suma es diferente. En una estoy sumando entrada y en otra simplemente estoy sumando un número. El multiple dispatch lo que dice es que yo puedo definir ese método de llamada de la suma en función de cualquiera de los parámetros que yo le paso a esa función. Muchos programas tienen dispatch simple, que es que yo le puedo cambiar solo con la primera entrada. Ahora no se me ocurre un buen ejemplo, o sea, vi un ejemplo de por ejemplo, en C, lo que tiene es function overload, que vos lo que haces es vas llamando, vas declarando una función o el resultado que te debería dar, pero la gran diferencia con el multiple dispatch es que el multiple dispatch puede elegir bien en función del tipo de las cosas que le estás pasando en vez de la familia de los tipos. Eso capaz lo estoy explicando muy mal, pero si alguno lo quiere después de la presentación lo vemos. Es un tema un poco más computacional y tal. Me cuesta un poco darlo acá. Eso nomás. Acá yo puse un ejemplito del programa mío, que lo vamos a ir viendo en varios ejemplitos a lo largo de la presentación, que se llama Interactive-HT, que viene en Trampa. Y para hablar un poco, primero mostrar la sintaxis del programa, y me parece que está bueno para que vean que a mí me resulta bastante intuitivo este tipo de cómo definir cosas y cómo evaluar. Y en segundo, para ir viendo un caso de diferentes métodos en los que te está llamando a las funciones. Acá vamos a ver que lo que hace es, primero como que define un fluido de trabajo, que aire a una temperatura T, que le puse 288, que está aquí al dice. El tick que aparece de la derecha nada más me está mostrando que se ejecutó de forma correcta esa línea. Algo que me olvidé de decir es que es interactivo, Julia, que en eso dinámico viene también, que yo no tengo que correr el código entero para cambiar una cosa, yo puedo simplemente correr una línea. Básicamente como MATLAB, Octave tienen el mismo, R también tienen el mismo tipo de... Pero eso está bueno para trabajos en los que vos estás probando cosas y en vez de tener que correr todo de nuevo, querés cambiar un parámetro nomás y darle. Está bueno, acá con el punto y coma lo que no me aparece sería el output de cada una de estas cosas, pero hay que yo defino un ejercicio de transferencia de calor o, bueno, mecánica de los fríos clásico, que es, yo tengo un fluido que se está moviendo a una velocidad V y una longitud característica L, que yo puse que es una pared en este caso, y le calculo el número de Reynolds. Y después le pregunto el régimen de ese Reynolds, y en este caso me da el laminado, porque yo elegí una pared. Sin embargo, la misma función esta regime, cuando yo defino el flujo en función de, o sea, la superficie de U2 sería un cilindro, para el mismo Reynolds me está dando que es turbulento y con alto número de Reynolds. El primer ejemplo es el flujo un paralelo contra una pared, el segundo con un obstáculo en el medio que genera turbulencia. Bien, y otra cosa que se puede ver acá que está bueno es que yo puedo definir esta misma función regimen o regime en función de dos parámetros, uno solo, y en este caso que usa la pared me está
estando el mismo output y en realidad es como que hice lo mismo, lo llamé de otra manera, pero esos son como diferentes grupos de argumentos que yo le estoy pasando a la función y la función sabe por su cuenta qué hacer sin que yo le tenga que poner ni ifs ni nada, simplemente llama el método más conveniente para el grupo de argumentos que tiene. Que sea reproducible es importante también. Imagínense que están trabajando en un proyecto y ustedes empiezan a bajar dependencias y cosas que necesitan para hacer correr, como propiedades materiales o lo que sea. Y después ustedes quieren o trabajar con eso desde otra computadora o trabajar con eso en grupo. Entonces, lo que va a tener que hacer la persona para poder ejecutar el código de ustedes, que tiene un montón de dependencias y funciones que llaman de otros paquetes y librerías o lo que sea, es tenerlas en la ruta donde van a ejecutar el programa, descargarlas, de alguna manera conseguir esas mismas funciones. Bueno, esto no es exclusivo de Julia, y está bueno también que sepamos de la existencia de esto, es que se pueden crear entornos donde vos guardás, como que vas tirando todos los paquetes y dependencias que usás, y vos eso después lo podés pasar para que después cuando se vuelva a descargar el código lo puedas precompilar y con eso, o sea, básicamente ya te va a ir pasando todo lo que se había puesto en el entorno original y trabajarlo desde otra computadora o que otra persona pueda trabajar en el mismo entorno que ya estás trabajando vos. Es esto, que al generar un proyecto en un entorno es posible reproducirlo sin tener que instalar manualmente todas las dependencias, que podría llegar a ser bastante laburo, sobre todo si es un proyecto bastante grande. Acá, de nuevo, otro ejemplito con mi programita, que es una lista de dependencias. De acá no van a crear nada igual y no es la idea que lo hagan todo, pero es como que un poco de las dos. Todo lo que exporta mi programa, que básicamente dice, voy a usar todas estas cosas que está acá y con esto voy a generar estas cositas. Que yo lo divido en submódulos, que tiene 3, después vamos a ver bien. Y al mismo tiempo, todo lo que habría que instalar para que esto ande, si yo lo estuviese usando. Es medio chico el programa incluso y como que generó bastantes dependencias. Así que está bueno que yo en realidad simplemente pueda bajar el entorno y precompilarlo y ya está, me olvido, no tengo que... Si me quiero fijar qué dependencias tiene, puedo, porque esto simplemente lo estoy clonando y volviendo a poner. Lo otro que quería hablar un poco es de Git, que es lo otro que usé para hacer el programa, que en realidad lo voy a tocar un poco por arriba, pero también me parece bueno que tengamos en mente que existe y que es una herramienta que podemos usar. Si habría que definir Git de una manera, yo diría que es un sistema de almacenamiento versionado. Nos permite ir para adelante y para atrás en versiones y lo que está buenísimo de eso es que vos podés estar trabajando en el proyecto y si algo se rompe, deja de funcionar o agregaste algo y no te gustó, podés ir para atrás o podés volver para adelante si te pareció que ahí una idea estaba buena y lograr resolver conflictos. También permite mucho el trabajo de colaboración, que es fundamental para open source, porque vos ponés eso público, ponés un repositorio público de un programa en el que estás trabajando, por ejemplo, o cualquier cosa, no tiene por qué ser algo de programación en realidad, pero ponele estás trabajando en un proyecto y lo haces público porque lo querés hacer público. Y hay gente que empieza a trabajar ahí y está bueno que vos puedas ir para adelante, para atrás en versiones ahí por si se generan problemas o conflictos, etc. Google Drive tiene cosas así en realidad también, pero lo que tiene lo bueno Git es que vos podés generar como trabajos en paralelo y después ver de incorporarlos cuando estén bien y de ese tipo de cosas. Además no es tan versionado como Git, porque cada vez que haces una actualización, cada vez que pusheas se llama, se genera como una versión, entonces se modifica. Todos los cambios que se hacen se guardan en alguna parte. Hay otra cosa que me permitía Git es que el entorno que yo generé lo puede descargar ahí, por eso estaba bueno coordinarlo con la parte antes. Y bueno, yo usando esas herramientas y en el marco del curso Computación Científica en Julia, que es un curso que lo dio el Instituto de Física de posgrado, que lo vimos yo y Mauricio Anzuli, me convencí de hacerlo, hice este programa que se llama InteractiveHT, que es un programa cuyo objetivo es hacer de complemento de transferencia de calor
La idea de ellos era que nosotros usábamos algo vinculado a nuestra maestría, pero en su momento yo estaba empezando recién con la maestría y con la tesis, y yo no quería hacer algo que después diga, quiero usarlo con mi tesis de maestría, y básicamente como que encaminar mi tesis por una tarea. Entonces lo otro que estaba haciendo es que estaba haciendo de docente de cursos por primera vez el curso de transferencia, y se me ocurrió que hayan cosas que podía estar bueno de hacer, sobre todo porque tiene unas buenas herramientas didácticas, la programación, que de repente son usos infravalorados o que no se han explorado suficientes. Y bueno, como que sería esto, que tiene como objetivo, ya le dije, ser de complemento y no sustituir material. En realidad como que lo que más me importaba a mí era generar herramientas principalmente teóricas y didácticas donde los estudiantes puedan ver cómo cambian, o puedan ver un poco más cómo son las cosas que damos en clase, que de repente si ellos se enfocan en hacer ejercicios, que es lo que les pedimos en definitiva para pasar los exámenes, ¿no? Por lo menos la parte práctica, como que a veces me parece que se puede perder como la intuición de alguna manera, a pesar de que sean en intuiciones diferentes haciendo los ejercicios, como que se pierden algunas cosas. Está dividido en tres partes, que es materiales, que se llama Materials, Convection y Heat Equation. La primera no tiene mucha gracia, es como defino mis tipos de materiales, la usan las otras dos mucho, sí, llaman cosas de materials, tienen funciones para ver propiedades, cambiar cosas. Convection, mi principal idea con Convection, tiene como dos patas, era hacer una notebook didáctica, que la traje hoy, pero no la traje didáctica, así que va a ser un poco más aburrido. ¿Qué? En la que los estudiantes pudieran ver, porque hay muchas veces bueno, hay como que muchos piques en transferencia de calor que le decimos nosotros cuando estamos enseñando, le decimos es así y de repente no es tan fácil mostrarles siempre, o hay que andar con el libro arriba. Y Heat Equation, que lo que hace es resolver la ecuación de calor, por ahora en estado estacionario, y mi idea con esa también era generar un notebook que donde puedan ver cómo cambia también con el término fuente, las condiciones de borde, etc. Bueno, ya hablé un poco de Convection y ahora vamos a ver el notebook. Me olvidé de decir la otra pata que iba a decir de esto, que a mí me gustaría también como que soltarles el código, permitirles decirle, bueno, existe esto, una vez que termina por lo menos o transferencia de calor 1 o transferencia de calor 2, porque no es la idea que ellos puedan resolver convección haciendo H, poniendo en un código H las variables, y me da esto, porque eso sería, si le doy eso es como darle una metralleta a un mono, me parece. Pero sí, después de dar transferencia de calor de repente, y para que se puedan, en cursos donde usan H de convección y eso, y de repente no es el centro del curso, sí puedan usarlo, porque en definitiva lo que van a hacer después es usar planillas de Excel y tal, de repente darles algo para que tengan un poco más de fin, o bueno, lo que sea. Pero sí como que para que se puedan concentrar en las cosas más específicas de los cursos. Dale otro, ¿no? Y Heat Equation, que en realidad yo resolví acá la ecuación del calor, esto es el primer laboratorio de transferencia, y mi idea era darles como, bueno, ahí está, esto, perdón, es un cilindro, exacto, está interesante. Esto es un cilindro, acá estaría la cara circular, y va en esa dirección. No es la mejor perspectiva, pero tal, la idea era mostrarles eso, y como ellos cuando hacen el informe que tengan una herramienta porque generalmente tratan de justificar y esto es por esto y esto es lo otro, darles como otra herramienta y decirles, no, mirá, en realidad esto es así y pasa por esto, y la idea es acompañar todo este tipo de cosas y la didáctica de que ellos puedan cambiar, por ejemplo, la conductividad del material con comentarios y sugiriéndoles actividades para hacer, etc. Ahora voy a aprovechar para mostrarles la notebook, que es didáctica, pero en este caso no es interactiva, de conducción. Esta notebook yo la generé usando otro paquete de Julia también que se llama Bluetooth.
que si bien acá tiene como unos switches que yo puedo mover para cambiar variables del problema físico, lo que hace es calcular el espesor de la capa límite y el coeficiente de conducción sobre una pared plana con flujo paralelo. Y en realidad, gracias a esto, es que yo si toco acá la temperatura del aire, las propiedades que me aparecen acá se mueven instantáneamente. Y si yo cambio las cosas, también se mueve esta gráfica instantáneamente. Entonces ellos pueden ver cómo cambia en tiempo real es esto, ¿no? Pueden ver cómo cambia el coeficiente de convección, el espesor de la capa límite y de repente generar otro tipo de intuición que no tenían solo con resolver los ejercicios y haber visto una vez un gráfico de una capa límite que hicieron en el práctico cuando no entendían convección todavía. Y como esto hay un millón de cosas que se puede hacer en transferencia, ¿no? La típica de dónde pongo las aletas, y vos le podés decir sí, las pongo porque no afectan el lado del agua, entonces las pongo al lado del aire, pero mostrarle cómo no afecta y ese tipo de cosas. Está bien. Y no me quedaría nada más. No tiene final. Bueno, preguntas. No, una pregunta. A tu entender, ¿qué vale más la pena aprender Python o...? Tiene ventajas. Esta pregunta la traté de preparar antes de venir porque sabía que... Qué buena pregunta. A mi entender, Julia es un programa que está diseñado para computación científica. Python es un programa bastante más general. ¿Qué ventajas tiene Python? Tiene una comunidad mucho más grande que Julia. Entonces vos probablemente si te pones a hacer cosas en Python vas a encontrar los paquetes hechos para lo que quieres. En Julia es más rápida, es la ventaja principal que tiene, entonces si pensás hacer cosas que llevan tiempo de ejecución, probablemente te convenga usar Julia, pero sabés que probablemente te tengas que ensuciar las manos un poco más con código que si usaras Python. Esa es como la respuesta grande. Tengo una pregunta relacionada con esto. ¿Existe alguna interacción o vinculación para usar la librería de Python y Julia? Tiene varios backends, por ejemplo, de gráficas de Python Julia, y tiene muchas librerías que se usan en Python, tienen adaptaciones a Julia, no siempre andan del todo bien, pero sí se puede. Respondes impresiones con Zully no está, ¿no? ¿Cómo? Pero ahora no lo estás escribiendo en Julia. No lo va a ver en el video, está todo grabado. No, yo qué sé, o sea... Bueno, le va a pasar. Podés decir que para no pasa nada. Y esto que está mostrando ahora es lo que armaste en el contexto del curso ese que hicieron, Claro. ¿no? O sea, llegaste a plantear la posibilidad de usarlo en el curso. Hablé una vez con el Vicio y 2 veces con Pedrín. El Vicio me dijo que antes había que enseñarles a sumar, pero a Pedrín le gustaba un poco. Yo creo que falta un montón de intercambio con ellos porque son los que realmente llevan el curso y que tienen más ideas. Vos te pusiste a hacerlo por motu propio, digamos, por el Sí. contexto del curso que estabas haciendo. Pero... Sí, no, y además me parecía algo que podía llegar a estar bueno y que estas cosas, si no las arrancás en algún momento, no las vas a hacer nunca porque te van a decir que primero hay que sumar. Pero sí, me parece que es una buena manera de modernizar cómo vemos los materiales teóricos. Esta notebook, por ejemplo, si bien no sustituye la bibliografía del curso, si se pule y se va viendo bien qué se tiene que decir y qué se tiene que mostrar y qué vale la pena, para mí puede ser como un recurso que ellos cuando están estudiando para el oral y no tanto, yo qué sé, como que sacar la cabeza de los ejercicios y de solo el libro, sino que darles algo. Es como darle notas, básicamente, en realidad, solo que además de usar notas, tienen la ventaja de que vos podés mostrarle varias cosas y proponerle varias que se fijen, que jueguen con los parámetros, que traten de entender otras cosas que de repente vos se las preguntás en el oral, pero ellos nunca se las plantearon porque no está en el libro y no la pueden ver en el libro. A pesar de que están implícitas, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? Una cosita que quedó colgada un poco porque, bueno, Cristian estaba un poco apurado porque tenía otra reunión, ¿no? A las 3. Pero después de presentarlo del curso de robótica, como Guillermo iba a comentar un poco sobre otras cosas de robótica que han venido haciendo en el departamento. Así que me parece que estaría bueno. Adelante. Voy a